Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy vamos a hablar de ISPConfig. ISPConfig es un panel de hosting que ha evolucionado mucho en los últimos años y que nos permite gestionar pues los servicios de hosting. Nos permite gestionar una web, las bases de datos, los correos, clientes. Nos permite gestionar un montón de cosas. Ahora, nos permite gestionar si tenemos 1 o 2 servidores, o 3, ¿vale? Más ya nos va a requerir tiempo, energía, recursos y estar siempre muy atentos. ¿Qué es esto? Esto es un software que se instala en un servidor. Un software que se instala en un servidor no es una infraestructura. Ojo, es un software que se instala en un servidor. ¿Por qué insisto tanto en eso? Pues mirad, porque nosotros en Neodigit, por ejemplo, lo que tenemos es una infraestructura. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay? Mirad, aquí vosotros tenéis un servidor y ese servidor es el servidor de DNS, es el servidor donde se reciben los correos, es el servidor donde se procesa el anti-spam, es el servidor donde está el webmail instalado, es el servidor donde corren las webs, donde corren las bases de datos. Es decir, es un servidor que ejecuta todo. Todo se ejecuta en el servidor. Ese servidor lo vamos a tener a tope corriendo. ¿Por qué? Porque va a ejecutar absolutamente todo. Luego, claro, los servidores tienen un tamaño finito, con lo cual vamos a tener un servidor de DNS corriendo en cada servidor y vamos a tener que gestionar un montonazo de servidores de DNS, un montonazo de sitios donde se hacen backups, un montonazo de todo. Tenemos que actualizar un montón de servidores. Si hubiera algún bug, como aquel que hubo del OpenSSL hace un tiempo, no sé si os acordáis, tendríamos que actualizar en todas partes. Tendríamos que tenerlo todo en todas partes. Y claro, si no tenemos una infraestructura por detrás, nos va a obligar a ir entrando servidor por servidor. Que vale, aquí me va a salir alguien que va a decir, es que eso no es un problema. A ver, eso no es un problema con 2 o 3 servidores. Con 800 servidores es un problema, ¿vale? Es una cuestión de escalabilidad. Con lo cual, ISPConfig es un software que está muy bien, pero para entornos pequeños. ¿Por qué? Porque no escala. Bueno, ISPConfig además está pensado básicamente para dar hosting compartido. ¿Qué es eso del hosting compartido? Eso del hosting compartido es tener una página web, una base de datos y el correo en el mismo servidor donde otros tienen exactamente lo mismo que tú. Entonces, si otros se comen los recursos, se van a comer también los recursos del mismo servidor donde tú estás ejecutando la aplicación. Tu WordPress, por así decirlo, vuestro podcast puede estar en un WordPress que podría estar en un ISPConfig. Eso es un hosting compartido. Bueno, os puede servir, puede ser que no os sirva, pero está bastante acotado el servicio que se puede ofrecer con un ISPConfig. Luego, estar entrando en todos los servidores de forma manual, pues no es lo mejor. Mirad, como cosa opuesta, lo que nosotros tenemos en Neodigit es una plataforma totalmente distribuida y se gestiona desde un punto central. Y nos da igual que haya 200 que 2000 servidores. Es que nos da igual. Es básicamente el mismo trabajo. Pero aquí no. Aquí el trabajo se multiplica. Luego, si tenemos un servidor de una página web, que es la que aloja ese DNS, para que el DNS funcione, pues necesitamos tener los glue records. ¿Dónde configuramos los glue records? Pues aquí no. Nos tendremos que ir a quien nos facilite los dominios para configurar ahí los glue records. Con lo cual ya necesitamos una herramienta externa. Los propios dominios, las expiraciones de los dominios, los contactos de los dominios, todo ese tipo de cosas lo tendremos que hacer también en otro sitio.
Con lo cual nos va a hacer falta otra cosa conectado a un proveedor con su API y de todo, que eso podría ser, por ejemplo, un WHMCS o alguna cosa similar, un Hostboy, o hay muchas cosas de estas que lo hacen. Bueno, pero lo que es únicamente la parte de hosting, si no queremos nada complicado, esto lo hace, ¿vale? Y si lo que queremos es un servidor para nosotros, para nuestras páginas web, pues esto nos puede servir. Imaginad que tenéis un VPS con root, con SSH, que no está ni gestionado, ni tiene nada, porque, bueno, hemos contratado el servicio más barato posible. ¿Para qué? Pues para poder hacer nuestras pruebas y nuestras cosas, porque esto nos gusta. Pues esta es una solución buena. Aunque bueno, ya os digo, hay gente que utiliza esto en entorno profesional y no pasa nada, ¿vale? Lo único es que su forma de trabajar no es la que yo tendría. Pero, mira, es válido. Si consiguen manejarlo bien, perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, voy a pasar a contaros un poquito qué es lo que hay que hacer para configurarlo. Veréis, hace unos años, y ahora también se puede configurar manualmente, pero es un rollo insufrible, ¿vale? El manual, me acuerdo en mi época, eran unos 15 folios y pasito a pasito ibas empezando hasta que acababas. Y como hubieras hecho algo mal en medio, pues deshazlo o vuelve a empezar, porque vas a tardar menos que en buscar dónde estaba el error. A día de hoy, ahora hay unos scripts de instalación magníficos, ¿vale? ¿Cómo los encontramos? Pues mirad, vais a ispconfig.org y vais a la pestañita de arriba donde pone documentación. Y bueno, el primer enlace, por ejemplo, sería poner el Perfect Server, Debian 9 Scratch, with Apache, Bind, Dovecot, PureFTP, and ispconfig 3.1. Bueno, pues aquí tenéis pues una forma de instalarlo de forma manual, que viene en un montón de pasos y que no es lo suyo. Así que, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, tenemos una forma que es con los scripts de instalación. En esa misma página, si vais bajando un poquitito en la columna de la izquierda, hay un sitio que pone ispconfig 3.1 Automated Installation on Debian and Ubuntu. Eso es lo que vosotros necesitáis. La instalación automática. ¿Por qué? Pues porque liarse a configurarlo a mano no tiene demasiado sentido, creo yo, ¿vale? Sobre todo si lo que vais a necesitar es un servicio estándar. Bueno, pues entráis en esa página, en ese enlace que os va a redirigir a howtoforge.com/tutorials, tutorial, solo uno, ¿vale? /ispconfig-automated install script. Todo esto, estos enlaces, os los voy a dejar en el podcast, en eduardocollado.com, en el podcast de ispconfig, para que podáis pinchar directamente. O sea, no hace falta que os pongáis ahí a copiar apuntes como locos. De todas formas, si lo estáis escuchando en iVoox o en iTunes, ahí creo que también se copia automáticamente lo que yo ponga. Con lo cual ahí también vais a tener los enlaces. Bueno, pues ahí tenéis las instrucciones, unos requisitos, ¿vale? Pero bueno, simplemente yo lo he hecho realizando una instalación mínima de Debian 9, simplemente he instalado el SSH y he instalado lo que son las utilidades del sistema, nada más. Por supuesto, no he instalado ni Genome, ni KDE, ni nada de eso, ¿vale? Absolutamente nada. Bueno, ni el servidor de impresión, que por defecto viene ya marcado en Debian. Bueno, pues eso no lo he instalado. Y la instalación yo la he realizado en una máquina virtual VMware. Y he utilizado un VMware Workstation que tengo en mi portátil para realizar esta instalación. Por supuesto, podéis hacerlo en un servidor físico, en un VPS, lo podéis instalar en lo que queráis. O en un VirtualBox o en lo que queráis, ¿vale? Un KVM, lo que vosotros queráis.
Yo he utilizado un VMware, bueno, pues porque es lo que tengo instalado ahora mismo en el portátil. Pero vamos, que en un VirtualBox os va a funcionar exactamente igual. Vale. El script, ¿cuál es? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es un update y un upgrade. Y luego instaláis el unzip. Vale, os vais a la carpeta tmp. Y ahí tenéis que hacer un wget, ¿vale? Que lo tenéis en la página de la instalación, en la página del tutorial. Que bueno, es un wget que te dice no compruebes el certificado, del instala el TGZ y os da cuál es el repositorio de GitHub. Lo bajas, lo descomprimes, entras y lo ejecutas. Ya está. Súper fácil. Ahora, la ejecución, bueno, pues tiene una serie de pasos. Si queréis, os puedo dejar incluso toda la instalación que yo he hecho. Es un poco larga, pero bueno, oye, a modo ilustrativo puede quedar bastante bien. Esto comentaros que el script de instalación, aunque la página de ispconfig diga que es para Debian y para Ubuntu, al descomprimir los ficheros del script de instalación, descomprime para CentOS 7, ¿vale? Quien no lo dice. Luego Debian 7, 8 y 9 y Ubuntu 14.4, 15.10, 16.4 y 16.10. Esas son las que descomprime. Es decir, este script no funcionará en una 17.04, por ejemplo. Así que, pero bueno. Entiendo que todo el mundo, cuando quiere instalar un servidor, lo normal es instalar una LTS, en este caso una 16.04, hasta que mientras salga la 18.04, la 16.04 es la LTS. O una Debian. Yo he instalado una Debian 9, que es una distribución magnífica con la que yo me siento muy, muy, muy cómodo. Bueno, lo primero que hacéis es ejecutar la instalación. Os metéis en el directorio, en el tmp, en el directorio que sea. Decís bash install.sh, creo que es, si no recuerdo mal. Y bueno, te dice, lo primero que te dice es, ¿tu distribución es una Debian 9? ¿Correcto? ¿Sí o no? Y os pregunta. Le decís, sí, es una Debian 9. Dice, venga, perfecto. ¿Tenemos conexión a internet? Sí. ¿Tenemos los repositorios? Sí. Venga, vamos a empezar a instalar MariaDB, Apache, PHP, los módulos de PHP. Vamos a empezar a instalar lo que es el PHP 7, porque por defecto instala PHP 7. Vamos a empezar a instalar el phpMyAdmin, instalamos MariaDB, que acordaros que Debian 9 viene ya con MariaDB. Y bueno, vamos a instalar Let's Encrypt. Ojo, el Let's Encrypt, si lo tenéis corriendo en una máquina virtual en la LAN, pues evidentemente no os va a dar un certificado válido, porque no lo va a poder validar, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Luego va a instalar Roundcube, que bueno, te deja elegir entre Roundcube y Squirrel Mail. Infinitamente mejor Roundcube, ¿vale? Hay varias opciones, pero vais a ver que las opciones normales son estas. El Roundcube, que es muchísimo más bonito y más elegante. Luego, por supuesto, instalará Postfix, Dovecot, el antivirus. Instalará, por supuesto, Spam Assassin, EnclamaV, claro, el antivirus. El Bind 9, luego Stats, las herramientas de estadísticas de la web, ¿vale? Fail to Ban, esto ya os lo comenté en el último podcast. El Fail to Ban es una cosa fundamental. Firewall, el UFW. En vez de instalar iptables directamente y que trabajemos con iptables, bueno, trabaja con UFW. Bueno, es una versión, se supone que es más facilito. Vamos, si estáis acostumbrados a iptables, pues es parecido, ¿vale? Lo único que esto, pues es más sencillo si no sabes absolutamente nada. Y una vez que está todo eso instalado, los paquetes base, se baja el ispconfig 3. Lo baja, lo descomprime y lo instala. Perfecto. Ya, bueno, se crea la llave RSA, etcétera. Bueno, y arranca el servicio. Muy bien. Cuando arranca el servicio, ¿cómo entramos? Pues vamos a entrar por la dirección de nuestro ispconfig. En este caso va a ser
en mi caso personal, ¿vale? En el vuestro será diferente, cada uno la suyo. La 192, 168, 88, 242, 2.8080. Muy importante, entrando con HTTPS. Es lo que queremos. Queremos entrar por HTTPS. Vale, en mi caso me va a decir que no es seguro. Evidentemente es un certificado autofirmado, porque no hemos podido hacer ninguna validación de nada. Y entramos, le decimos que nos parece muy bien, que queremos entrar igualmente, y entramos en nuestro ISP-config. Vale, ISP-config tiene un menú web, que ya lo veréis, y arriba tenemos Home, Client, Sites, Email, DNS, Monitor, Health, Tools y System. Y las barras laterales, pues bueno, tendremos barras laterales en función de lo que vayamos necesitando cada vez. Lo primero que va a ser, pues mirad, lo primero va a ser instalar un cliente, añadir un cliente, porque las webs y los emails necesitan estar asociados a un cliente, es nomenclatura y ISP-config. Vale. Pues en el lado izquierdo tenemos añadir cliente, aunque bueno, podemos tener una cosa intermedia, que sean resellers, que tengan sus propios clientes. A ver, esto está hecho para que si queréis lo podéis utilizar profesionalmente. Ya os digo, si tenéis uno o dos servidores, bueno, vale, pero necesitáis tener conocimientos fuertes, ¿vale? Porque hay que administrar estos servidores y no es moco de pavo, ¿vale? Pero bueno, podéis hacerlo también si queréis y podéis añadir clientes. Yo en mi caso, para levantar una web de pruebas, he levantado un cliente que es el cliente Edu, ¿vale? Pues le dais a añadir cliente y te pide un montón de datos. Bueno, pues tú le das todos los datos que quieras. Entonces, ¿los datos cuáles son? Básicamente el usuario, el nombre, el email, muy importante. Y es para que tengas notas, pues yo qué sé, cuál es la dirección de tu cliente, el teléfono, el país, el fax, su página web o el número de IVA, etcétera, por si quieres hacer eso, su cuenta bancaria. Aunque yo no recomiendo que guardéis cuentas bancarias aquí, ¿vale? Yo no sé, además, esto cómo de bien está, ¿vale? Guardar cuentas bancarias. Vosotros pensar que este software está pensado para distribuirse en todo el mundo. Entonces, la protección de datos que haya en España, en Francia o en México, no lo sabe, no tiene ni idea. Directamente eso es responsabilidad tuya. Bueno, pues configuramos esos datos y luego vamos a tener también para poner límites. Podemos crear unos tipos de plantillas, ¿vale? Plantillas estándar para decir es un cliente, un revendedor, los web servers que tienes, si tiene alguno, dónde está, número máximo de webs, la cuota y luego métodos de ejecución de PHP, que puede ser que no tenga PHP o que tenga PHP por módulo de PHP, módulo Apache, por FastCGI, etcétera. Un FPM, puede ser lo que sea. Y luego podemos permitirle Perl, Ruby, Python. Vale, bueno, pues lo podemos tener ahí. Y luego si le permitimos SSL y le permitimos Let's Encrypt. Que esto es una cosa interesante, ¿vale? El tema que les permitamos tener Let's Encrypt o no. Porque, bueno, nos puede parecer bien que un cliente pueda configurar sus... ¿cómo se dice? Sus certificados, ¿vale? Bueno, pues esto es una cosa que podemos tener. Bueno, pues luego, una vez que ya hayáis definido el cliente, ya os podéis logar como el cliente. ¿Cómo os logáis con el cliente? Pues os vais a Clients y justo ahí a la derecha tenéis un botoncito verde que es para logaros como si fuerais él. Ya está, no tiene más. Y ahí entraréis en el panel del propio cliente. Vale, no hace falta más. Bueno, ¿qué más vamos a tener aquí?
Bueno, pues aquí, cuando ya entréis en el cliente, vais a ver que tenéis un menú con menos opciones, obviamente, porque ya todas las opciones de administración del sistema ya no están. Están solamente las opciones de administración del propio usuario. Lo que son sus webs, los correos y los DNS. Básicamente es eso, nada más. Porque no necesita más. Bueno, pues si queréis le añadís un dominio, le decís que puede ejecutar PHP, por ejemplo, y le ponéis pues eso, que si queréis que tenga certificado, que sea un certificado Let's Encrypt y ese tipo de cosas, y que esto luego lo pueda validar. No tiene más, ¿vale? Más cosas que podemos hacer aquí donde pone sitio web. Pues mirad, aquí podríamos crear subdominios o alias de Apache. O sea, no os creáis que aquí hay magia, ¿vale? Esto hace lo básico, alias de Apache. Y luego, bases de datos, pues podéis crear una base de datos con su usuario y con su phpMyAdmin y ya está. No tiene más misterio. Luego podéis crear cuentas de FTP y, si queréis, hay un instalador de aplicaciones en el cual podéis instalar pues prácticamente de todo. Suele estar todo bastante actualizado y tenéis, por ejemplo, WordPress, Drupales, cosas así, y luego cosas que yo no he visto en mi vida, ¿vale? Bueno, el WordPress a día de hoy viene actualizado la última, con lo cual, bueno, tiene bastante buena pinta. Problemas, limitaciones. La limitación va a ser el nombre de usuario y nombre de la base de datos por defecto. Por defecto, el nombre de usuario y el nombre de la base de datos va a ser C de cliente, el número de cliente y luego la cadena de texto que queráis. Obviamente no podéis ponerle el nombre de la base de datos que queráis. Con lo cual, si importáis un WordPress de otro sitio a os tenéis que acordar de cambiarle el nombre de la base de datos en el fichero de configuración, porque si no, no va a funcionar. Vale, eso es una limitación que tiene, que bueno, es una limitación, ya está, sin más. Para entrar en el phpMyAdmin vais a necesitar el usuario y la contraseña de la base de datos, que no es muy cómodo, pero bueno, es como funciona. Y luego pues tenéis estadísticas que, bueno, pues podéis configurar aquí las estadísticas también con un usuario y una contraseña que vosotros tenéis que saber porque no os lo va a recordar el sistema. Y bueno, y tráfico FTP, cuota de disco, cuota de base de datos, podemos limitar todo eso. Vale, estupendo. Luego, correos. Tenemos la configuración de correo. Le vamos a decir el dominio, el filtro anti-spam que queráis, normal, estricto, lo que sea. Son los, lo que hay en el Spam Assassin, ¿vale? O sea, no os creáis que aquí hay nada nuevo, ¿vale? Y si queréis podéis configurar de KIM. Al decirle que queréis configurar de KIM, bueno, os va a generar la llave privada y os va a generar lo que es la entrada para el DNS. Vale, pues se la ponéis con cuidado y ya está. Luego tenéis alias, buzones de correo, reenvíos, en fin. Tenéis este tipo de cosas. En buzones de correo, pues bueno, pues podéis añadir un buzón de correo si queréis. A ver, estoy añadiendo uno porque ahora, en teoría, debería de salirnos ya nuestro webmail. Y perfecto, sale RoundCube. Y bueno, con las opciones estándar de RoundCube. Aquí no te permite modificar gran cosa. Cuota de los buzones, etcétera. Luego, zonas de DNS. A ver, aquí podéis configurar la zona DNS de los dominios que tengáis. Pero, ojo, porque esto es un poco engañoso, ¿vale? Porque vosotros podéis configurar la zona DNS, pero el dominio, para decirle dónde está la zona DNS, no lo configuréis aquí, lo configuráis en otro lado, ¿vale? Entonces, si está apuntando a otro lado, pues evidentemente no va a funcionar. Lo que pongáis aquí va a dar exactamente igual. Pero bueno, podéis configurarlo. Otra cosa que necesitáis, mirad, para que os funcione el DNS como zona DNS de un dominio correcto,
vais a necesitar tener en el servidor 2 direcciones IP, lo cual es un poco absurdo. Tener 2 IPs porque necesitáis 2 IPs para los 2 servidores DNS. A mí esto me parece totalmente absurdo y un desperdicio de IPs, pudiendo tener los DNS fuera. Pero bueno, oye, si instalamos esta aplicacioncilla, el ISPconfig, que nos permite hacerlo, bueno, pues le podemos poner 2 direcciones IP, ¿vale? Aunque también podemos poner zonas DNS secundarias en otro sitio, en otro servidor, pero tendríamos que configurarlo 2 veces o habilitar la replicación, que esto no se hace desde el ISPconfig. También nos va a permitir importar archivos de zona, etcétera. Esto es un bind, ¿vale? Tiene que ser, pues un bind, pues las opciones estándar que nos da un bind. No tiene tampoco gran cosa. Y bueno, simplemente eso, que sepáis que aquí podéis configurar zonas DNS, que tenéis que poner 2 IPs al servidor, para hacer como que tenéis 2 servidores. Tenéis que configurar los glue records, que evidentemente tampoco los podéis configurar aquí, los tenéis que configurar fuera. Pero bueno, funciona, ¿vale? O sea, y ya os digo, hay gente que tiene esto funcionando en entornos de producción y están contentos porque, bueno, tienen sus usuarios, sus clientitos y están contentos con el funcionamiento del sistema. Perfecto, si es vuestro sistema, estupendo. Es gratis y es libre. Lo único que ya os digo, el trabajo que requiere esto es alto porque tenéis que mantener todos los servidores y luego todos los servicios que no se gestionan desde aquí. Aunque bueno, le pasaría un poquito igual a todo lo que son softwares de panel. Esto es más equivalente a lo que sería un Plesk o un cPanel, que realmente tampoco están pensados para llevar temas de dominios y tal. Entonces, como plataforma de hosting no valen, que la gente crea que sí, pero no valen porque te faltan cosas y necesites varias aplicaciones para hacer lo mismo. Pero bueno, oye, esto funciona y ya os digo, para un entorno, por ejemplo, una universidad que tú le vas a dar a tus usuarios, unas webs, unos correos, es estupendo. Para gestionar el correo está bien, ¿vale? Si tenéis un dominio, eso es un panelillo que está bastante bien. Aunque bueno, un Plesk para usar un dominio también es gratis, ¿vale? Y bueno, quizás, bueno, esto tomarlo como queráis, ¿vale? Son opciones. La idea es simplemente presentaros opciones. Ahora, si queréis tener esto en un entorno más profesional, con menos, bueno, más profesional, no vamos a llamar a las cosas por su nombre. Si lo que queremos es una cosa que no falle y que esté gestionado por alguien que no seamos nosotros y que nos lo lleven bien y que esté siempre actualizado, pues os tenéis que ir a otras plataformas. Por ejemplo, lo que tenemos en Neodigit. Allí hay gente que se dedica a eso. Esto está bien para lo que está bien. Pero bueno, lo único que ya os digo, con esto no os dediquéis al hosting, os dediquéis a los sistemas, ¿vale? Porque estáis gestionando servidores, no vendiendo hosting. Que también, pero os estáis principalmente haciendo lo otro. Bueno, no os quiero meter tampoco más rollo de esta aplicación. Simplemente era ilustraros pues como una pequeña aplicación que puede servir para tener unas páginas web, ya que yo sé que por aquí hay mucha gente muy fan del hágaselo usted mismo. Pues mirad, esto es una forma de tener un hosting, hágaselo usted mismo. Es relativamente fácil, lo único que claro, todo tema de actualizaciones, todo el tema de todo lo que lleva por detrás, pues bueno, pues aquí vais a sufrir, pero funciona. Otra opción, cuando haya que hacer una actualización grande, puede ser sacarte todos los datos y migrar. Es otra opción, pero bueno, tenéis que ver también cuánto vale vuestra hora de trabajo, que hay mucha gente que no es consciente que su hora de trabajo vale dinero. Bueno, ya sabéis, esto ha sido eduardocollado.com. Hoy os he preparado un capitulillo un poquillo así para que conozcáis un ISPconfig, que bueno, tenéis la documentación en internet, simplemente que lo conozcáis, que veáis que es relativamente fácil de instalar, pros y contras que tiene, que además de tener contras, tiene pros. ¿Por qué? Porque nos va a automatizar toda la configuración de Apache, del correo, etcétera. Eso está muy bien, ¿vale? O sea, no le quitemos mérito a la cosa, que eso está muy bien. Y nada,
nos vemos ya en el siguiente capítulo. Y hasta aquí, agradeceros que os suscribáis, que votéis en el iTunes y todas esas cosas, que siempre digo, o en iVoox o donde sea. Y ya sabéis dónde encontrarnos. Venga, hasta luego, chao.